Hola, ¿cómo les va a todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a las charlas que son parte de la asignatura que da Thomas Bain y específicamente tratan de la medicina en montaña con orientación a la hipoxia. Bueno, a todos y todas entonces bienvenidos. Soy Miguel Lotfi, guía de alta montaña UAGM, soy médico y también instructor nacional de andinismo. Los objetivos de esta primer clase son dos. Primero, comprender el término hipoxia, que es un término que a veces se confunde, que cuesta darle la vuelta y bueno, la idea es que después de esta clase inicial puedan entender el término. Y segundo, reconocer el efecto de diferentes alturas sobre el nivel del mar en el ser humano. Así que según estos dos tópicos y objetivos empieza la primera clase. La medicina en montaña trata de los problemas de la salud respecto a la población de gente que vive en zonas montañosas. Por supuesto que como es una rama de la medicina bastante amplia, tienen a su vez subdivisiones como las que están enumeradas aquí en esta foto, empezando por una rama de esta ciencia que estudia la disminución de la presión parcial del oxígeno, que es el tema que nos compete y del que vamos a hablar en las siguientes clases. Pero también trata otras cosas, como problemas derivados de la exposición a electricidad atmosférica, exposiciones a la radiación solar, ya sea el cáncer o quemaduras. También la medicina montaña trata temas respecto al estudio de las lesiones por calor o por frío, hipotermia, congelamientos, quemaduras. Trata los traumatismos según la zona geográfica. Hay zonas donde esto tiene alto índice de presentación. Trata también enfermedades por envenenamientos, por animales ponzoñosos que viven en zonas de montaña, problemas médicos relacionados a los viajes y otros temas más. Es bastante amplio. A lo que respecta a nosotros, nos vamos a concentrar en la disminución de la presión parcial del oxígeno, que es lo que sucede cuando vamos a la altitud. Así que todo esto va a estar referido a las patologías que se derivan de este tópico en particular. Bueno, para hablar un poquito de lo que sucede en la altitud, ¿qué es la altitud? Por supuesto, hay que saberlo y debemos establecer puntos de corte. En este trabajo, que es bastante reciente, se resaltan en una representación del planeta Tierra los lugares geográficos de estudio y sobre todo los lugares geográficos de interés donde la gente habita a alturas considerables, partiendo desde los 1500, pasando por diferentes cotas hasta los más 3500. Y fíjense que hay tres lugares geográficos que se estudian muchísimo en la zona central de Asia, donde sabemos que hay grandes montañas y gente que habita permanentemente, ese es un foco de estudio. También en Etiopía, poco lo conocemos nosotros de ese país, pero tiene una meseta bastante elevada, más de 3000 metros, donde las personas que habitan allí también se utilizan para hacer estudios, ya que viven ahí desde hace más de miles de años. Y el tercer lugar es, bueno, en nuestro continente americano, en Sudamérica. Todas las montañas que incluyen los Andes tienen cotas considerables donde ya sea que hay gente que habita, pero también nosotros hacemos nuestro trabajo, ofreciendo paquetes turísticos. Por definición, vamos a establecer aquí un punto de corte. Hay más de 81 millones de personas que viven a más de 2500 metros de altitud y ese es un punto de corte. ¿Por qué resalto esta altitud? Porque a partir de allí es donde empiezan a aparecer problemas relativos a la falta de oxígeno en la atmósfera. Dicho vulgarmente, si bien es poco en cuanto a la proporción de la población mundial, es un poquito más del 1% de toda la población mundial, en números absolutos, 81 millones de habitantes es muchísimo y justifica por qué tienen que haber médicos que trabajen dedicados a la gente que habita permanentemente a grandes cotas, o sea, a más de o igual a 2500 metros sobre el nivel del mar. Un ejemplo, creo que varios de los que están cursando de ustedes conocen la ciudad de La Paz, que tiene casi 1 millón de habitantes, y si juntamos al Alto, que es la ciudad que está también ahí en Bolivia, cerca de la capital La Paz, que es donde está el aeropuerto, entre las dos ciudades hay más de 2 millones de habitantes viviendo, lo cual es
un número considerable a tener en cuenta. Gente que está a más de 3.700 metros viviendo permanentemente. Y otro ejemplo, ya no de gente que vive en la altitud, sino gente que se moviliza a la altitud por razones recreativas, turísticas o deportivas. Y esto es solo un ejemplo. El ejemplo de este estudio dice que 35 millones de personas sobrepasan por año los 2.500 metros solo en la región de Norteamérica de las montañas rocosas. O sea, fíjense qué importante, es una cifra considerable teniendo en cuenta solo un lugar geográfico. Habría que ver, no hay mucho estudio al respecto, pero cuántos se movilizan en Sudamérica a zonas montañosas de más de 2.500 metros para hacer actividades deportivas, turísticas, recreativas, donde estaríamos englobados nosotros. Bueno, les nombro acá 3 situaciones de las que hemos estado mencionando. En la parte superior tenemos los que son habitantes permanentes, que dijimos que son varios millones de personas que viven a más de 2.500. Ellos, no todos, pero algunos de ellos, al cabo de los años, hacen lo que se llama una enfermedad, que es mal de montaña crónico o enfermedad de monje. No la tratamos nosotros porque no tratamos con habitantes permanentes de las grandes alturas, pero es el foco con el que empecé la clase y que justifica también que exista la medicina de montaña. En segundo lugar tenemos los trabajadores, por ejemplo los mineros, que se exponen a la altitud por cuestiones laborales, y estos son tratados por la medicina laboral. En Sudamérica es muy importante, sobre todo en países como en Chile, donde los médicos laborales tienen muchísimo trabajo viendo gente que se expone a la altitud por estas razones. Y en tercer lugar es donde entramos nosotros como los guías de montaña, guías de alta montaña, guías de trekking también, que ya sea trabajamos por razones turísticas, deportivas o recreativas, pero estamos ejerciendo un trabajo, ofreciendo paquetes turísticos a nuestros clientes e ingresando permanentemente a esta zona de más de 2.500 metros, realizando nuestras actividades de trabajo y volviendo a cotas inferiores. Por alguna razón, el grupo de arriba están permanentemente en la altitud, los que pueden sufrir mal de montaña crónico. Los del medio los trata la medicina laboral y estos se exponen también de forma intermitente, pero con protocolos diferentes a los que usamos nosotros, como guías, que somos los que estamos acá al final, y ingresamos permanentemente a esta zona de más de 2.500 metros y retornamos a cotas inferiores o relativamente inferiores. Pero sobre todo nuestros clientes son los que muchas veces vienen de cotas menores, al nivel del mar o poca altitud, e ingresan a zonas altas para contratar nuestros servicios y cumplir sus objetivos deportivos. Sobre este gráfico que les voy a mostrar ahora, voy a hacer hincapié varias veces, o sea que volveré a esta imagen para ir agregando cosas y explicaciones, porque sintetiza bastante lo que realizamos nosotros. Acá tenemos nuestro andinista vestido de verde a nivel del mar, 0 metros, es una representación, acuérdense. Y la cumbre del monte Everest, la montaña más alta donde podamos estar guiando en el planeta Tierra, allí en Asia, de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Entre estas dos cotas nos movemos nosotros como guías. Les recalqué recién el punto de corte de 2.500 metros y dijimos que es a partir de allí donde aparecen las patologías debido a hipoxia, a partir de esa cota. ¿Qué es hipoxia? Poco oxígeno. Dicho vulgarmente, vamos enseguida a tocar este tema. Por otro lado, van a ver que también se destaca muchas veces la cota de 1.500 metros, un poquito más, un poquito menos, pero es donde el rendimiento máximo se ve afectado. No significa que tengamos patologías o afecciones patológicas de la altitud por la hipoxia, pero sí la hipoxia, o sea, el poco oxígeno, afecta nuestro rendimiento físico máximo. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo participamos de una carrera de, no sé, X cantidad de metros, nos hacen un test a nivel del mar, nos va a dar un valor, ese valor se ve disminuido a medida que subimos a la altitud a partir de los 1.500 metros. De allí disminuye, mientras más subamos, más disminuye este valor. O sea que nuestra condición física se ve afectada enormemente por la falta de oxígeno. Entonces, por ahora
tres puntos a tener en cuenta: los 1500 donde se afecta el rendimiento físico máximo, los 2500 donde comienzan a haber patologías debido a la hipoxia si no hacemos las cosas correctamente, y la máxima altitud posible para guiar, el monte Everest de 8848. Un poco más de repaso, conceptos como atmósfera, presión atmosférica y otro par de cosas. En esta imagen que tenemos acá a la izquierda podemos ver que está representada la atmósfera, que es la capa de aire que rodea la superficie del planeta Tierra gracias a la acción de la gravedad. A su vez, la atmósfera tiene capas que la dividen en base a características físicas, químicas. Las montañas se encuentran dentro de lo que es la troposfera, que es donde nosotros hacemos nuestra actividad subiendo a las montañas y descendiendo. Es donde también hay fenómenos meteorológicos, tormentas, presencia de nubes, etcétera, etcétera, y donde en su capa superior se hacen los vuelos comerciales de máxima altitud. Todo eso ocurre en la troposfera, que es la capa que está cercana a la corteza terrestre. Por supuesto, después hay otras capas donde las características físicas o químicas van variando según de qué capa se trate. A nosotros nos interesa la troposfera y qué ocurre en ella, porque el aire que respiramos cada vez que inhalamos y exhalamos es aire atmosférico de la troposfera. Y este aire tiene ciertas cosas o características que lo hacen único y que nos posibilitan la vida. En este gráfico de la derecha está representado, por ejemplo, en un rojo ahí muy resaltado, cómo es el comportamiento de la temperatura, hablando de física y química. Si partimos en este eje horizontal está la temperatura, hacia la izquierda desciende, hacia la derecha aumenta. Si nosotros vamos a la capa superior, fíjense acá, la capa superior, límite entre la troposfera y la siguiente, si vamos a ese límite, la temperatura baja, sabemos que con la altura la temperatura baja. Sin embargo, en la capa siguiente, la estratosfera, la temperatura vuelve a subir. Fíjense, seguimos la curva, después vuelve a bajar, después vuelve a subir. Y este es un estudio de un comportamiento, la temperatura en grados centígrados, pero podemos estudiar la composición química del gas, por ejemplo. Y eso es lo que nos va a interesar a nosotros a partir de este momento. Volviendo a ver la troposfera, dijimos que cada vez que inhalamos ese aire, y del aire me interesa la composición. Ven acá que el 21% del aire que inhalamos es oxígeno, el resto es nitrógeno, después hay una mínima proporción de otros gases como el dióxido de carbono o otros compuestos químicos, contaminantes si quieren, etc. Esto es de una muestra de 1 metro cúbico de aire seco. Fíjense que el nitrógeno aparentemente ocupa, bueno, no aparentemente no, ocupa el 78%, es muchísimo, pero el nitrógeno es un gas inerte, no tiene comportamiento biológico, por lo menos para nuestra actividad. Me pueden decir, ¿y el buceo? Bueno, el buceo es otro mundo, no me interesa ahora, me interesa nuestra actividad. Es un gas que se considera inerte, nosotros lo inhalamos y lo exhalamos, pero no entra al organismo, no entra a la sangre. Sí lo hace así el oxígeno. El oxígeno sabemos que es el gas vital que posibilita la vida de los seres biológicos sobre la corteza terrestre. Y está en proporciones del 21%. Entonces ese 21% es el que me interesa porque es el gas biológicamente activo que me posibilita vivir. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con la presión atmosférica? ¿Qué es la presión atmosférica? Se la define como la fuerza por unidad de superficie que hace la columna de aire que está sobre nosotros. Por ejemplo, yo me encuentro ahora a nivel del mar, el peso que está haciendo el aire sobre mi cuerpo desde donde yo estoy parado hasta el límite superior de la atmósfera tiene un valor, y ese peso que hace fuerza sobre mi superficie corporal es lo que es la presión atmosférica, ¿sí? Presión es fuerza aplicada sobre superficie. Si yo tengo en la mano acá, este es mi lugar de medición, y yo aplico con mi puño una fuerza sobre esta superficie, hablo de la presión que detecto en este lugar donde apliqué la fuerza del puño. Lo mismo ocurre sobre nuestro cuerpo con la columna de aire que está desde donde yo estoy parado hasta las superficies superiores de la atmósfera. Ese aire tiene un peso sobre nuestro cuerpo, está ejerciendo un peso sobre nuestra superficie corporal. Acá hay un gráfico
Para que vean, acá está medido en un lugar sobre el nivel del mar, en la costa del Océano Pacífico. Ese es el lugar de registro. Si yo tomo, por ejemplo, una superficie de 1 metro cuadrado, podría tomar 1 centímetro cuadrado, y mido la fuerza que tiene, o el peso, perdón, que tiene esa columna de aire sobre esa superficie, eso tiene un valor. Eso es la presión atmosférica. A veces se refiere a presión atmosférica como presión barométrica, que es la que registro con un barómetro. Ambas se las considera como sinónimos, no lo son, porque la presión barométrica no es exactamente lo mismo que la presión atmosférica, sino que tiene pequeñas correcciones geopotenciales, etc. A veces uno las usa como sinónimos, quizás nosotros también ahora, pero sepan que hay diferencias y no es exactamente lo mismo por definición. Más allá de ello, lo importante es que sepamos el concepto de presión atmosférica. Acá está otra vez nuestro personaje, el andirista. Hagamos de cuenta que se encuentra a nivel del mar, como dice en esta parte inferior de la imagen. Si yo represento ese peso que está recibiendo sobre su superficie corporal en una flecha, que es el peso del aire, eso tiene un valor. Las unidades de medida es algo que siempre puede ser tedioso. En este caso, la unidad de medida más fácil es decir, una atmósfera. Lo que yo estoy aguantando ahora en este momento a nivel del mar, el peso de ese aire sobre mi cuerpo es de una atmósfera. ¿Pero a qué equivale esto? Podría ser una equivalencia, bueno, si saco el aire y pongo un fluido equivalente, ¿qué puedo poner? El agua. Si yo pongo 10,33 metros de agua sobre mi cuerpo en este momento, saco el aire y pongo el agua, es el equivalente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a vivir, levantarnos y dormir con ese peso sobre el cuerpo. Pero es real y es lo que está aguantando nuestro cuerpo todos los días. Un equivalente a 10 metros de agua. Pero ni una atmósfera ni el agua es la unidad de medida que se utiliza. Se utilizan otras como los milibares, los hectopascales y los milímetros de mercurio. Les guste o no, en las ciencias médicas la unidad de medida es el milímetro de mercurio. ¿Qué significa? Si yo a nivel del mar desplazo esa columna de aire y pongo un equivalente de 760 milímetros de mercurio sobre mi cuerpo y ese peso yo lo estoy aguantando, esa es la unidad de medida que se utiliza para decir que es la presión a nivel del mar atmosférica en milímetros de mercurio, que tiene un valor de 760. Si yo pongo 760, imagínense, sobre nuestro cuerpo y lo aguantamos, esa es la fuerza que estoy aguantando, que equivale a ese aire, ¿no? Entonces esa es la unidad de medida. Pero de todo esto me interesa el valor del oxígeno, porque dijimos que si está compuesto por nitrógeno en un 78%, pero me interesa el oxígeno, que es el 21%, que es vital y nos da posibilidades de vivir, me interesa el 21%. El 21% es 160 milímetros de mercurio. Y a partir de ahora ven que ahí entre paréntesis dice... acá, PO2. O2 es el símbolo químico del oxígeno, acuérdense porque lo vamos a utilizar ahora en más. Y la P chiquita significa presión parcial. ¿Por qué hablo de presión parcial? Porque no estoy hablando del total de la presión atmosférica. A partir de ahora me interesa la parcialidad del oxígeno. Me interesa qué presión está haciendo el 21% del oxígeno sobre mi cuerpo. Y este es el valor, 160. Por ahora el valor no les dice nada, es un valor más. Pero van a ver que al cabo de las siguientes charlas vamos a entender qué significa ese 160 o valores menores. Entonces, a partir de ahora van a ver este simbolito que es la P chiquita o 2 y es como yo hablo de la presión parcial, en este caso del oxígeno. ¿Podría hablar de presión parcial de otro gas? Sí, podría hablar. Podría hablar de PN2, que es la presión parcial de nitrógeno, pero dijimos que no me interesa. Acá está la definición de presión parcial de un gas. Si quieren, no voy a ser molesto con este aspecto, con que entiendan el concepto suficiente. Después, si quieren, lo leen, también está en el texto, lo pueden leer de ahí para entenderlo un poco más. Lo que me interesa a mí ahora es qué ocurre cuando voy a la altitud. Es obvio que nuestro andinista de la izquierda, si se desplaza a la altitud, como es en este caso, se desplazó a la altitud. Obviamente, la columna de aire que hace peso sobre su cuerpo es menor. O sea que si pasó del nivel del mar a otra cota, 5.000 metros por ejemplo, está soportando menos presión sobre su cuerpo. O sea que el valor de presión atmosférica
ha disminuido con respecto al nivel del mar, simplemente porque está aguantando menos peso su superficie corporal. ¿Peso de qué? Peso de aire atmosférico. Porque obviamente que en la altura, la distancia desde ese punto más alto al límite de la atmósfera, la distancia es menor, hay menos columna de aire, esta ejerce menos peso sobre su cuerpo. Simplemente eso. Si entienden este concepto, en esta escala que vemos a la izquierda, vemos los puntos de corte que ya les marqué uno, a 2500 metros, ese momento donde empiezan a aparecer patologías debido a la baja presión parcial del oxígeno, vamos a hablar con propiedad a partir de ahora, y acá marqué otra cota, 5000. Van a ver que 5000 es un punto de corte importante porque tiene que ver con la vida permanente en la altitud. Por supuesto acá en la parte superior el monte Everest, la máxima altura posible, y en la parte inferior otra vez el nivel del mar. Entonces ahora introducimos una cota más. Los valores de presión atmosférica para cada altitud, obviamente, si a nivel del mar es 760, a medida que voy subiendo hay menos columna de aire haciendo peso sobre el aparato que marca la presión, entonces este valor va a disminuir hasta la cumbre del Monte Everest, que fíjense es casi un tercio del valor que había a nivel del mar. Y si ustedes saben, que supongo que lo saben, la gente que sube al Monte Everest sin oxígeno suplementario está al límite de la vida y la muerte, son muy pocos los que tienen el cuerpo preparado para aguantar ese ejercicio, esa altitud, y esto representa un tercio de lo que se encuentra a nivel del mar. Pero como les digo, ¿me interesa el valor total de presión atmosférica? No, me interesa solo la parcialidad del oxígeno, por eso hablo de presión parcial del oxígeno. O sea que la columna de la derecha es la que me interesa. Entonces les dejo este gráfico. Si bien la presión total atmosférica hay que saberla, me interesa la presión parcial del oxígeno. Y fíjense acá, si a nivel del mar es 160, en la cumbre del Monte Everest es 50, menos de la tercera parte. Y eso es para que entendamos que ese valor de 50 milímetros de mercurio en la cumbre del Everest de presión parcial de oxígeno, si yo respiro el aire atmosférico, ¿es el límite de lo fisiológicamente posible? Parece que sí, parece que no lo sabemos. Entonces, repasando las dos cotas posibles donde hacemos nuestra actividad, los 1500 donde el rendimiento físico se afecta, pero no aparecen patologías, los 2500 donde empiezan a aparecer patologías debido a la baja presión parcial del oxígeno. La más conocida y más frecuente es el MAM o mal agudo de montaña, del cual hay una clase próxima. Y les marqué en color amarillo los 5000, 5400 metros. Este es otro punto de corte importante porque es a partir de allí donde se considera altitud extrema. Y es donde, a partir de ese punto donde no existen poblados humanos permanentes. No hay nadie que viva en una población permanentemente de esa altura. De hecho, el poblado permanente más alto sobre el planeta Tierra está en Perú, a 5100. De hecho, los campamentos bases de las grandes montañas de más de 8000 metros de Asia, ninguna supera la cota de 5400 metros, y es por algo. Y ese algo es que, a partir de la altitud extrema, el cuerpo humano sufre un deterioro irreversible que lleva a la muerte en una X cantidad de días. Por eso se considera altitud extrema. Entonces la pregunta es, ¿la vida humana es permanente? Por ahora parece que no, hasta que nazca algún mutante. Y lo otro importante es que en la cota de entre 2500 y 5000 metros se puede aclimatar correctamente. ¿Y qué pasa en la altitud extrema? ¿La aclimatación se podrá lograr de forma completa? Ya me lo responderán ustedes a través de lo que queda de clase. Lo importante que hay una conclusión acá, una de las tantas, el concepto de presión parcial del oxígeno. Y el otro es que a partir de los 5000, 5500, 5400 no existe vida humana permanente. Sin embargo, en esa foto está tomada a 6200 metros, es un grupo de andinistas encabezados por un guía de alta montaña que está en la derecha, en el Cerro Aconcagua,
y está haciendo ejercicio, vienen de la cumbre, están todos sanos y salvos. ¿Y cómo? Si están en la altitud extrema. Bueno, porque el ser humano puede ingresar periódicamente a esa altitud, pero debe bajar a cotas inferiores. Eso es una exposición tipo intermitente. Si este grupo se queda a vivir a esa altura durante varias semanas, probablemente ninguno viva. Los récords son de alrededor de 2 meses, a alturas de poquito menos de 7.000 metros. Volviendo a un ejemplo, a la izquierda, a nivel del mar, la presión atmosférica de 760, que es la normal, la presión máxima. A la derecha, la presión a, por ejemplo, 5.000 metros, donde obviamente estoy en la altitud, la columna de aire que está sobre mi cuerpo ejerce un peso menor, por eso la presión que se registra ahí es de 400 milímetros de mercurio, es solo un ejemplo. Pero me interesa saber el 21%. A nivel del mar, ya sé cuál es el 21%, pero ¿cuál será el 21% a 5.000 metros? O sea, ¿cuál será la presión parcial del oxígeno a 5.000 metros? Fíjense que dos cosas. El porcentaje se mantiene, pero la presión parcial del gas oxígeno es el que cambia. Entonces, si yo digo en la altura disminuye el oxígeno, no está tan mal decirlo. En realidad hay que aclarar que el porcentaje siempre se mantiene, pero cambia la presión con la que ese gas hace fuerza sobre mi cuerpo. Y esa es la clave. O sea que lo que baja es la presión parcial del gas. Y eso se llama hipoxia. Si hablo de descenso de la presión parcial del oxígeno, hablo de hipoxia. Y este concepto a partir de ahora es el que va a gobernar todas las clases desde este momento en adelante. Así que saber qué es la hipoxia es sumamente importante, lo tienen que saber. Un poco de terminología, cuando hablamos de medicina de lo que es cualquier parámetro que medimos, podemos hablar del valor normal de ese parámetro, el valor aumentado o el valor disminuido. En este caso, el valor aumentado yo me refiero como hiper, y las cosas que tienen valor disminuido es hipo. Si tengo el oxígeno, hablo de la presión del oxígeno o PO2. Si está aumentado el valor de presión de oxígeno, se llama hiperoxia. Si está disminuido, se llama hipoxia. En la altura está disminuido, por eso es hipo. ¿Sí? Lo podemos ver acá. Hipo, ese es el valor que significa disminuido y por eso hablamos de hipoxia. Hipoxia, baja presión parcial de oxígeno. ¿Y cuál es el valor normal? Se llama normoxia. Y así podría jugar con diferentes palabras. Ustedes saben que, no sé, un diabético que hizo un episodio de hipoglucemia, estoy hablando de hipo poco, glucemia, azúcar en sangre. O sea que le bajó el azúcar en sangre. Eso para que empezamos a entender conceptos médicos que se utilizan a menudo en la jerga no médica y que nadie comprende. Agrego acá otra palabra, varia. Varia es presión. Por eso la presión barométrica que yo tomo con un barómetro, mide presión. Si la presión es alta, hablo de hipervaria, ¿sí? Acá. Si la presión es baja, hablo de hipovaria. Y si no, hablo de normovaria o presión normal. En definitiva, cada vez que vamos a la altura hay hipoxia hipovárica, o sea, poco oxígeno debido a la poca presión atmosférica. Eso es hipoxia hipovárica. En definitiva, lo que tenemos es baja presión parcial de oxígeno, que se escribe como baja PO2. Y ahí está nuestro endinista que va a la altura y sufre de tener baja PO2. Cuando inhalo el aire al cuerpo, este ingresa con poca fuerza, o sea, poca presión parcial del oxígeno, por eso hay hipoxia, porque imagínense que la presión es la fuerza que hace que el gas se meta a mis pulmones y pase a la sangre. Si esa fuerza es menor, no pasa oxígeno en cantidad suficiente a la sangre. Y por supuesto, si no pasa oxígeno en cantidad suficiente a la sangre, esto es detectado por el cuerpo y el cuerpo responde desencadenando lo que se llaman las respuestas fisiológicas a la hipoxia. Así que si han entendido este concepto, simplemente les quiero dar las gracias. Es la charla introductoria.
Espero que hayan comprendido de qué trata la medicina de montaña y cuál es el concepto de hipoxia. Nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias.